Excelente. Estamos aquí ya en la última sesión de la semana. Hoy jueves, estamos a 10 de diciembre del 2020. Vamos a ver en esta sesión el tema recursos léxicos que nos dan a conocer la opinión del autor. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto, porque quizá no hemos escuchado o como que nos quebramos la cabeza al pensar a qué se refiere con recursos léxicos. Pero esto no son más que palabras que nos van a ayudar a expresar o a identificar una opinión. Pero antes de pasar al tema como tal, vamos a hacer una recapitulación de la sesión anterior, que la vimos el día de ayer. Y les pregunto, ¿recuerdas las opiniones de los autores de las reseñas del cuento El guardahojas y el libro Ciencia Alucinantes? ¿Las recuerdan? ¿Lo que hicimos ayer? Sí, profe, yo sí. Sí, maestra. ¿Sí? Yo me acordé. Muy bien. Y si no, ahí lo tienen en su libro en las páginas 32 y 33. Ahora, digo, ya que las recordaron, vamos a mencionarlas en la siguiente tabla, nada más para tenerlas visualmente. Entonces, ¿cuáles serían en orden las opiniones del autor del guardagujas o de Giovanni Taylor? ¿Alguien que me las pueda mencionar? Yo, maestra. ¿Quién es yo? Perdón. Lilian. A ver, Lilian. Vale la pena leerlo. Que vale la pena leerlo. Muy bien. Que la recomienda ampliamente. Muy bien. ¿Su compañero? Bueno. Bueno, aquí están en pantalla. Dice que pienso que este cuento vale la pena leerlo porque es una forma de adentrarse en una de las problemáticas de la sociedad industrializada de principios del siglo XX, que fue el ferrocarril. Y la última dice, por último, opino que es una lectura disfrutable, motivo por el que la recomiendo ampliamente. Ahí las tenemos. Y en el segundo caso, las opiniones de la autora María Diz, ¿cuáles fueron, Vicky? Que es recomendable leerlo en compañía y que es apto para todas edades. Excelente. Tal cual dijo su compañera. Dice, desde mi punto de vista, es apto para cualquier edad y creo que se puede aprovechar si lo leemos en compañía. Muy bien. Entonces, ayer en el análisis que hicimos de los dos ejemplos de las reseñas, nosotros pudimos identificar sus características, identificamos las partes que cada una trae un título, resumen, un comentario con una opinión y sus respectivas referencias bibliográficas, que son los datos de estos textos. Y pudimos identificar las opiniones de los autores en cada texto. Ahora, en esta sesión, vamos a centrarnos específicamente en cómo podemos identificar esas opiniones en las reseñas o de qué manera, en este caso, cómo podemos introducir o escribir nuestras opiniones para la reseña que van a ser como trabajo final de este proyecto. Entonces les comentaba que los recursos léxicos, ahí lo tienen en pantalla, no son más que palabras, son palabras que nos van a ayudar a poder expresar lo que pensamos, para que las personas que nos lean, que lean nuestros textos, tengan la certeza de lo que estamos plasmando son nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestra forma de ver las cosas. Y estas palabras o frases, aquí les tengo un ejemplo, que esto ya lo tienen en su libreta. Aquí tenemos 2, 4, 6, 12, 18 recursos o 18 palabras, 18 frases que nos pueden ayudar a expresar o identificar la opinión de un autor. Por ejemplo, a mi entender, a mi parecer, a mi juicio, a mi manera de ver o a mi modo de ver. Al respecto, opino, considero que, de acuerdo con, desde mi punto de vista, etcétera, etcétera. Ahí estas palabritas ustedes, para la reseña que van a hacer al final,
ustedes pueden seleccionar la que más les guste o la que mejor vaya con su tipo de redacción para que introduzcan la opinión de los textos que van a reseñar. Por ejemplo, por mencionar algunos, a mi entender, vamos a utilizar este recurso léxico y ahí está en pantalla. La historia no nos dice qué le sucedió al protagonista. A mi entender, el autor del cuento quiso que nosotros decidiéramos el final. Este es un ejemplo. No sé si luego se han encontrado con cuentos o novelas o incluso películas que a veces al final no sabemos ni cuál fue el final, qué le pasó al protagonista y nos quedamos con la duda y nosotros vamos como que, bueno, imaginando qué le pudo haber pasado, ¿verdad? Entonces, en los cuentos o en las novelas, algunos autores es lo que hacen. Escriben sus historias, pero dejan el final abierto, es decir, para que nosotros imaginemos cómo finalizó. Pero bueno, aquí... ¿Cómo? Me hizo enojar una vez eso. Sí, a veces sí es como que, ¡ay, pero por qué no nos dijo qué pasó! Y ahí estamos todos aquí angustiados de, ¡oh! Buscando en internet qué pasó. Esperando la secuela. Exacto. Por eso yo pienso que va a salir la vez porque termina en un final. Maestra, nos deja en suspenso. Sí. A veces los autores sí son muy crueles con nosotros, pero es algo que disfrutamos. ¿Por qué? Porque echamos a andar nuestra imaginación para crear algunos finales que pudieron haber pasado. Muy bien, ese es un ejemplo. Tenemos otro con, me parece, un cuento extenso, pero muy fácil de leer. Sería otro tipo de opinión. Que a veces hay libros que tienen 300 páginas y ustedes al verlos dicen, no hombre, está bien largo, ¿qué lo voy a andar leyendo? Sin embargo, esos textos o esos libros luego se leen súper rápido porque la lectura es muy digerible, el tipo de lenguaje es muy fácil y la historia es tan interesante que queremos seguir leyendo y es cuando menos pensamos, ya terminamos de leer ese libro. Entonces, ahí está un segundo ejemplo. Pasamos a un último con el recurso considero que. Considero que es una historia emotiva porque trata asuntos de la familia. Emotiva hace referencia a que intervienen emociones. A veces cuando nosotros leemos un texto, un cuento, una novela, podemos sentirnos emotivos. ¿Por qué? Porque el autor con la historia que nos está contando está tocando nuestras emociones. Podemos llegar a sentir tristeza por lo que estamos leyendo, que quizás se relaciona con algo que vivimos, o nos hace sentir felicidad o alegría, o incluso, pues, como decía su compañero, así suspenso de, ¡ay, qué va a pasar! Quiero seguir leyendo para ver qué sigue. Entonces, hay historias que llegan a tocar nuestras emociones y creo que es algo de lo más disfrutable porque nos estamos adentrando en los personajes, en las situaciones que estamos leyendo. Muy bien, entonces ahí solamente hay 3 ejemplos, pero usted puede, al momento en que haga su reseña, que ahorita vamos a ver los pasos, usted ya puede seleccionar del recuadro que tiene en su libreta la manera en que usted quiere introducir su opinión del cuento que va a reseñar. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda? No. No, maestra. No. Excelente. Entonces pasamos a lo que fue la actividad de cierre, en la que ustedes tenían que leer la reseña de la página 37, que se llaman Los muertos de Rulfo, y posteriormente iban a contestar 2 preguntitas súper sencillas. 1, 2, 3... 4 personas que quieran leer. Yo, maestra. Yo, profe. Maestra, Dylan no ve. Levanten manita. Ok, No puedo levantar tenemos la a Mancilla, Ángel Gabriel, el segundo, Dylan Novet. A ver, otro hombre para que sea el club de los hombres, ¿o no?
Yo. Bueno, vamos a dar la oportunidad a Violeta. ¿Es López Valdés, verdad, Violeta? No. Sí. Sí. Ok, entonces empezamos. ¡Ay! Empezamos con Arturo Mancilla, Ángel Gabriel, Dylan y Violeta. Arturo, desde el título, el autor, hasta el segundo párrafo. Los muertos de Permítame, Rodolfo. tiempo. Y luego, Ángel Gabriel, el tercer párrafo, desde la historia hasta frustrante. El siguiente, que es Dylan, considero, hasta personajes. Y por último, Violeta, el resto. ¿Listo, Arturo? Los muertos de Rulfo, por Juan Gómez Almaguer. Primero C. No oyes ladrar los perros es el título de uno de los cuentos del libro El llano en llamas, del escritor Juan Rulfo. El tema de este cuento es el amor de un padre por su hijo. De acuerdo con la historia, un padre lleva a su hijo herido al pueblo para curarlo. Camina con él sobre la espalda, sujetándolo de las piernas, mientras el hijo se afianza con sus manos a la cabeza, lo que indica que está vivo. La Muy bien. historia se... Hasta ahí. La Hasta ahí, historia Arturo, gracias. La historia se divide en dos partes. La primera es larga porque narra el viaje del padre con el hijo herido y termina cuando descubre que falta poco para llegar a su destino. En contraste, la segunda parte es muy breve de pocas líneas y el padre sabe que llegó al pueblo porque oyó ladrar a los perros y la reprocha al hijo su falta de ayuda. Responde, en palabras del protagonista, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Para él, esto es frustrante. Muy bien, Dylan. Considero que el cuento deja con la duda de si el hijo está desmayado o muerto. Según Rulfo, todos los personajes están muertos. En mi opinión, los diálogos breves del cuento, no oyes ladrar los perros, dicen mucho de los personajes. Gracias, Dylan. Violeta. Elegí este cuento porque el título me llamó la atención y sé que Juan Rulfo es un autor muy reconocido. Ya había leído alguno de su obra y manejo el lenguaje. Me llamó la atención, así como las descripciones que hace, reconocimiento a su lectura. Recomiendo su lectura, ya que además de leerse en un corto tiempo, el autor nos hace imaginar cada pasaje de la historia. Lo recordarás en Juan Rulfo, no oyes ladrar los perros. En el llano en llamas, Fondo de Cultura Económica, México, 1993. Muy bien, muchísimas gracias, Violeta. Entonces, chicos, aquí tenemos un tercer ejemplo de reseña. Aquí está el título, Los muertos de Rulfo. Aquí está el autor, Juan Gómez Almaguer, que lo escribió un alumno como ustedes. Pregunta, ¿esta reseña que acabamos de leer contiene todas las partes? Título, resumen, opinión, comentario y referencia. Sí. Sí, ¿verdad? ¿A alguien le llamó la atención? Digo, porque aquí lo que dice que no sabemos, nos deja en duda el autor si está desmayado, si está muerto, es de esos finales que no sabemos en qué termina la historia, que nosotros nos
como lectores nos deja la responsabilidad de crear el final. Y ese cuento usted lo puede encontrar en su libro en español, es lo más interesante, en la página 35. La verdad está no bonito, está algo que sí nos llega a tocar las emociones, pero quizá como que nos trae remordimiento, porque es una historia de un padre y un hijo, el cual el padre lleva a su hijo cargado, aquí como Camachito, y lo lleva al pueblo porque va herido el hijo. ¿Por qué creen que va herido? ¿Alguien se imagina? Mi padre lo descuidó. ¿Cómo? Porque el padre lo descuidó. No, para nada. Maestra, Mande. yo digo que los perros lo mordieron. No, de hecho los perros no tienen nada que ver en la gravedad del hijo. Porque está Emma, sobre los- rocas caminando sin... Bueno, si quieren saber por qué va herido el hijo y por qué hace mención de los perros, porque los perros aparecen casi al final. Lea ese cuento, ahí está en la página 35, está Sí, cortito, termina en la yo lo 36. leí, maestra. Y nos hace reflexionar sobre todo a nosotros como hijos, del valor que debemos de darle a nuestros padres, el respeto que debemos de brindarles, para que luego no vengan esos remordimientos de, ay, si yo le hubiera hecho caso a mi papá cuando él me decía que no saliera o que no me juntara con estos amigos, pero bueno, ahí se los dejo, si lo quieren leer, está en su libro, página 35. Pasamos a las preguntas, señores, para analizar este texto con base en el tema de los recursos léxicos para expresar opiniones. La primera pregunta, ¿qué opina Juan Gómez Almaguer del cuento No oyes ladrar los perros? A ver, levanto manita. Omar Alejandro Paredes. Dice que los diálogos son breves y que habla sobre cómo son los personajes. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Aquí está lo que comentaba su compañero Omar. Opina que los diálogos dicen mucho de los personajes y aparte él considera que el cuento deja con la duda de si el hijo está desmayado o muerto. En la siguiente. ¿Qué función crees que tengan las palabras subrayadas? Yo, maestra. A ver, Ángel. Lo que dice en su opinión, Muy bien. el creador de la reseña. Ok. Expresar la opinión del autor de la reseña. Excelente. ¿Alguna otra aportación, chicos? Yo, Omar Alejandro, dice, le da una conexión al seguimiento de la reseña. Ok, excelente. Le da un seguimiento a las ideas de la reseña, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos expresar información del cuento. Por ejemplo, de acuerdo con la historia, esa no es una opinión, ¿verdad que no? Esa es información del cuento. De acuerdo con la historia, y ya nos empieza a dar el resumen de lo que trata. O en palabras del protagonista, ¿esta es una opinión? No. No, ¿verdad? Porque nos está haciendo referencia que va a ser uso de información que dijo el protagonista del cuento. Y aquí está entre comillas, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Híjole, ¿cómo debió haber estado la historia para que le haya dicho eso? Uy, qué triste. Ahora, también expresan opiniones personales, como ya lo hemos estado viendo, considero, en mi opinión. Y por último, da a conocer las razones por las que seleccionó este cuento. O sea, Juan Gómez Almaguer, que es el autor de esa reseña, nos dice
los motivos que lo llevó a seleccionarlo. Y aquí está la palabra subrayada. Elegí este cuento porque el título me llamó la atención y sé que Juan Rulfo es un autor muy reconocido, etcétera, etcétera. Y como bien lo había dicho, lo dijo su compañero Omar, estas palabras también le dan una relación a las ideas para que se vayan entrelazando y tenga coherencia en nuestro texto, que las ideas estén claras y ordenadas. ¿Dudas, chicos, con esta actividad? Para pasar, ¿no? No. Excelente. Para pasar a lo último. Aquí tenemos, es tu turno de escribir una reseña, pero antes vamos a explicar los pasos para que no se alarmen de ¿cómo lo voy a escribir si no sé ni qué debo hacer primero? Aquí lo tenemos en pantalla. Digo, si nosotros queremos recomendar un libro, un cuento, una película, claro que primero necesitamos verla, ¿verdad? O necesitamos leer ese cuento para saber de qué trata y de esa manera poder recomendarlo a alguien, ¿sí o no? Por lógica, tenemos que leer la obra que vamos a reseñar, el cuento, la novela que vamos a recomendar. Después, un segundo paso puede ser tomar notas en donde ustedes recuperen lo que más les gustó, algunas frases, algunas citas textuales o algunos pasajes de la historia que más les interesó. Después, presentar un resumen, o sea, escribir un resumen en donde ustedes nos expliquen de qué trató el cuento, la novela. Y si se fijaron en los 3 ejemplos que hemos visto de reseñas, son súper cortitas. Los resúmenes son así de un párrafo. No tienen que detallar toda la historia, solamente decirnos qué es lo que sucede en esa historia, de qué trata. Y también agregar lo que es el comentario de la obra, qué les pareció, si les gustó, por qué les gustó, de qué manera ustedes la recomiendan, si es una lectura que se disfruta o que se lee muy rápido, si sería bueno que lo leyeran en compañía de otra persona, o si les gustó porque toca temas importantes, etcétera, etcétera. Después, ya que ustedes expresaron sus opiniones, claro que estamos recomendando, van a ser opiniones buenas, ¿verdad? Algo que queremos que los demás lean. El siguiente paso, el número 5, sería registrar las referencias bibliográficas. No se espanten, acuérdense que las referencias bibliográficas son los datos del cuento, son los datos del libro, como el título, el autor, si tiene algún editorial, en dónde lo podemos encontrar. Esos son los datos, así como aparecen al final en cada una de las reseñas. El paso número 6, ahora sí, ya que tenemos como que nuestro texto bien armado en donde presentamos el resumen de la obra, mi comentario, el título del cuento, de la obra que hayan seleccionado, ahora sí hay que darle un título a esa reseña. Como todos los textos deben de tener un título. Acuérdense que aquí puede coincidir con el nombre del texto que estén reseñando o pueden buscar ponerle un título diferente, pero que se relacione con el libro o el cuento que vayan a recomendar. Y para esto, digo, si queremos invitar a alguien que lea nuestro texto, pues desde el título se deben de ser creativos. ¿Para qué? Para que desde el inicio podamos atraer la atención de los lectores o de las personas a las que estamos recomendando ese texto, para que desde el título digan, ¡ay, suena muy interesante, muy creativo, lo voy a leer! Y por último, pues anotar el nombre del autor de la reseña. En este caso, ustedes van a ser los autores, como lo hemos visto en los ejemplos, que aparece el título de la reseña y abajito viene la persona que lo escribió. Entonces, esos serían los 7 pasos que debemos de seguir para escribir una reseña. ¿Sencillo o no? Sí. ¿Sí? Y chicos, esta sería la sesión del día de hoy, jueves.